buenas noches, distinguidos amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad de la Academia Dominicana de la Historia. Permítanme en primer lugar darles la bienvenida a los académicos de número correspondientes y colaboradores que nos acompañan esta noche. La Academia nos convoca a la puesta en circulación del libro La Española y el Caribe, 1501-1559, de Justo Lucas del Río Moreno, distinguido profesor español, que será presentado por el doctor Frank Moya Pons, miembro del número y expresidente de la Academia. El doctor Justo Lucas del Río Moreno es doctor en Historia de América, graduado en la Universidad de Sevilla. Nació en Puebla de Alcócer, en Badajoz, España, y cursó los estudios correspondientes al primer ciclo de Geografía e Historia en la Universidad de Extremadura. Se trasladó a la Universidad de Sevilla y allí obtuvo una beca de colaboración con el Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia, especializándose en Historia de América y obteniendo su grado de licenciatura. Obtuvo su doctorado en la misma universidad con la tesis Los inicios de la agricultura europea en el Nuevo Mundo, 1492-1542. Más adelante, bajo la dirección del conocido catedrático Francisco Morales Padrón, desarrolló el proyecto postdoctoral La economía andaluza ante la revolución de los precios 1500-1600, al que siguieron numerosos estudios publicados sobre temas agrarios, ganaderos, comerciales, de navegación y económicos en el sentido más amplio. Desde el año de 1995 hasta hoy, combina sus actividades de investigación académica con el diseño de proyectos de formación profesional para distintos sectores empresariales de España. Como dijimos, la presentación de la obra está a cargo del miembro del número y expresidente de la Academia, el doctor Frank Moya Pons, a quienes todos ustedes conocen, ¿verdad que sí? Y no hay que hacerle presentación. Así es que vamos a escuchar inmediatamente la presentación de la obra La Española y el Caribe, 1501-1559, de Justo Lucas del Río, por el doctor Frank Moya Pons. Queridos académicos, queridos académicos, queridos amigos y señoras y señores, este es el tercer volumen de la trilogía de estudios económicos acerca de la vida españolense en el siglo XVI, que ha sido escrita por el historiador español, como ustedes acaban de escuchar, Justo del Río Moreno. Trilogía que ha sido publicada por esta Academia Dominicana de la Historia y que es un libro, este tercer tomo, que sale con varias décadas de retraso. No tanto por la fecha de su edición, sino porque el marco teórico, como ustedes van a ver, utilizado por el autor para analizar e interpretar los documentos, hace ya mucho tiempo que perdió la popularidad de que gozaba en el mundo académico cuando esta obra fue escrita. No obstante esa circunstancia, que a muchos les llamará la atención, la Academia Dominicana de la Historia ha querido poner este importante libro a disposición del gran público porque, aparte de los planteamientos teóricos del autor, este es el estudio de mayor amplitud y más profundidad de la temprana historia económica colonial dominicana que se haya realizado hasta la fecha. Así que valen
pues como introducción a esta obra las mismas palabras con que la Academia presentó los dos volúmenes anteriores sobre los inicios de la agricultura europea en el Nuevo Mundo y acerca de la ganadería, las plantaciones y el comercio azucarero antillano durante el mismo periodo. A partir de ahora, los interesados en ese periodo inicial de la historia dominicana tienen en sus manos un verdadero tratado de historia económica que examina académicamente los ciclos por los que pasó la economía españolense durante el siglo XVI, al igual que las causas de las crisis que lastraron esa economía y que al final quebraron los más importantes sectores productivos de la isla. Las tensiones que generaban esas crisis derivaron en numerosos conflictos entre los actores económicos. Esos conflictos repercutieron políticamente en la colonia, involucrando a casi toda la población de la ciudad de Santo Domingo, la cual se acostumbró a una vida de litigios jurídicos y de otro orden que repercutían continuamente en el Consejo de Indias en Sevilla. Y las luces que arroja este estudio sobre todo aquel complicado proceso permiten entender mejor hoy la formación de una sociedad colonial que se empobrecía paulatinamente, pero que todavía jugaba un papel pivotal en la temprana expansión del Imperio Español en el llamado Nuevo Mundo. Esta obra ilumina muchos aspectos hasta ahora insuficientemente explicados en la temprana historiografía españolense, aspectos que muchos especialistas apreciarán en su justa medida cuando descubran lo mucho que aporta al conocimiento historiográfico moderno. Por la copiosa riqueza de sus datos y por sus mismos planteamientos teóricos, estamos seguros de que esta obra estimulará a muchos a adentrarse con entusiasmo en la investigación acerca de la vida económica y social de la española. El autor realiza una primera incursión en la teoría de la historia y cubre desde los estudios marxistas sobre el feudalismo hasta los estudios de la Escuela de los Anales sobre el mismo periodo en historia europea y entra en una discusión acerca de si hubo o no hubo feudalismo en la época colonial. Este es un estudio sobre todo de las crisis económicas y el punto de partida de lo que el autor utiliza es el tránsito del feudalismo al capitalismo tanto en Europa como en las tempranas sociedades coloniales. Estos ciclos de la economía española en el siglo XVI, él los detecta, muestra que hubo una primera crisis aurífera minera en 1514-1515 que coincide con el repartimiento de los indios por escasez de mano de obra. Luego estudia otra crisis que ya había estudiado Enrique Ote anteriormente, que es la crisis de la despoblación y por lo tanto es una crisis de la producción 1527-1528, que se prolonga hasta 1933 porque es agravada por la guerra del Bauruco que encabezaba uno de los bandos del cacique Enriquillo, como ustedes conocen. Él estudia los conflictos sociales que genera esa crisis de 1527 a 1533 y pone atención al papel que jugó la Iglesia en esos conflictos. Y asimismo estudia algo que ya había estudiado inicialmente para México Silvio Zavala, que es el conflicto entre los intereses locales y los intereses reales. Porque aun cuando la corona poseía la soberanía jurídica de las tierras descubiertas por Colón y luego por otros viajeros y descubridores, lo cierto es que desde muy temprano los intereses locales se contrapusieron y se opusieron a los intereses reales. Y eso produjo una continua pugna entre los españoles. Pero también a partir de 1528, en que los Welsers alemanes envían una misión de mineros a
a Santo Domingo, que es parte del acuerdo que firmaron con Carlos V para recuperar deudas en las cuales había incurrido Carlos V y le entregó a los persas la gobernación de la Capitanía General de Venezuela. También esa pugna entre castellanos y alemanes, que es un reflejo de la situación que está confrontando Carlos V con sus acreedores en el norte de Europa, la introduce en este estudio. Él habla de una quinta dimensión del conflicto social, que son lo que él le llama el conflicto que está entre los grupos de españoles empobrecidos, pobres y perdedores en la pugna de poder, y la élite que acumuló la mano de obra después del repartimiento de Albuquerque. Y en fin, este es un libro bastante importante, como les digo. También él le pone atención a la expansión económica que experimenta la colonia a partir de 1540, cuando ya están todos los ingenios azucareros funcionando. Expansión que realmente empieza a hacer crisis en 1559, y por esa razón es que él termina su libro en 1559, mostrando cómo la decadencia de la economía es gradual entre 1552 y esa última fecha. Todo lo que he mencionado, más lo que ustedes van a leer en el libro, les da a ustedes una rápida idea de la riqueza documental y argumental de este tercer volumen de la mencionada trilogía de Justo del Río Moreno. Ustedes deben recordar el primer tomo, que trata acerca de los comienzos de la agricultura europea en el Nuevo Mundo. Ustedes recuerdan que esa obra fue impresa por primera vez en 1991 en una edición española patrocinada por varias instituciones de Andalucía, entre ellos la Caja Rural de Huelva y la Caja Rural de Sevilla. A pesar de su importancia para la comprensión de la temprana historia colonial dominicana, ese original estudio del historiador Río Moreno fue apenas conocido por unos pocos historiadores dominicanos y quedó fuera de la atención del gran público lector en este país. Y la razón fue que esa primera edición circuló casi enteramente en España y se agotó rápidamente, pues fue editada en vísperas de la conmemoración del 5º centenario del llamado descubrimiento de América, año aquel en que la demanda de obras acerca de temas americanos en España fue muy alta y las ediciones tuvieron por ello muy corta vida. Yo recuerdo, quiero compartir esto con ustedes, que recibí del autor un ejemplar autografiado mientras ambos visitábamos la Exposición Mundial de Sevilla en 1492, y desde entonces siempre quise compartir con mis colegas historiadores nacionales la lectura de esa impresionante obra que abrió nuevos caminos de investigación en la historia colonial de Santo Domingo y además que desenterró del Archivo General de Indias numerosos documentos acerca de los comienzos de la economía dominicana en el siglo XVI. Aquí está. En esa obra ustedes podrán seguir, y algunos de ustedes, si ya lo leyeron, han podido seguir en detalle los pasos que dieron los primeros pobladores europeos para importar y aclimatar en la isla española semillas y plantas que componían la base de la agricultura peninsular, como fue el caso del trigo, el arroz y otros cereales, la vid, las judías, los garbanzos y otras legumbres, el melón, los dátiles, los cítricos y otras frutas y las hortalizas, entre otros. En esa narración que el Río Moreno vuelve y sintetiza en este tercer volumen, este autor describe los primeros experimentos agrícolas realizados por gentes que tuvieron que adaptarse a la mudanza de un ambiente mediterráneo a otro tropical. Y para ello se vale desde una descripción del mundo agrícola en Andalucía y otras partes de España, así como de las políticas agrarias de la corona española en aquellos años. En este tercer volumen del Río Moreno se ocupa también del traspaso de los sistemas
fiscales españoles y su adaptación a la realidad colonial, porque eran cosas completamente diferentes. En esta obra también de Río Moreno, esta obra conecta la temprana historia dominicana con la temprana historia colonial americana, particularmente con la mexicana y la peruana, o dicho de otra manera, con la mesoamericana y la andina. Y esta también es una perspectiva novedosa, pues que hasta que aparecieron estos volúmenes, la historiografía ponía más atención en las conexiones y continuidades políticas entre la española y en el continente que entre sus sistemas económicos, en especial sus sistemas agrícolas y ganaderos. Ustedes deben recordar también otra obra que justo del Río Moreno escribió, que está emparentada con estas que estamos presentando esta noche, y una de ellas es la que estudia la introducción de los caballos y los équidos durante la conquista de América en el siglo XVI. En todos estos libros, este autor enfoca su atención, como decíamos al principio, en el desarrollo de la base económica de las primeras colonias hispánicas en el Nuevo Mundo, y lo hace utilizando numerosas fuentes inéditas depositadas en el Archivo General de India. Los 3 volúmenes están basados en fuentes primarias, que es otra de las cosas importantes que tienen estos tomos. El segundo volumen de la trilogía, que ya muchos de ustedes deben haberlo leído, es una compilación de trabajos que su autor publicó hace ya más de 2 décadas en revistas académicas europeas especializadas y de limitada circulación, lo que impidió que fueran conocidos en la República Dominicana, a pesar de que su foco era la temprana historia colonial dominicana. Por su originalidad e importancia, fue que quisimos aquí en la Academia recoger esos trabajos dispersos que recogen estudios, episodios y procesos socioeconómicos que no habían sido estudiados en detalle hasta que Justo del Río Moreno emprendió su obra. Ahí ustedes pueden aprender o entender cómo fueron introducidos los primeros caballos en América, conocerán el mercado de équidos existente en Andalucía antes del descubrimiento, cómo la mayoría de los caballos, mulas y burros que llegaron a la Española en el siglo XVI y que se llevaron luego de esta isla al continente eran muy caros, valían en muchos casos más que los esclavos, y por ello algunas personas intentaron en ocasiones introducirlos de contrabando. En este libro también el autor, además del sistema fiscal, estudia el comercio transatlántico, le dedica mucha atención al comercio transatlántico. En los volúmenes anteriores él había puesto el foco en el comercio transatlántico sobre todo del azúcar. Pero ahora, pero en los volúmenes anteriores, él le puso mucha atención al comercio ganadero de vacunos, ovinos, porcinos, con especial atención a la crianza de cerdos, que por muchos criadores que tuvieron que aprender a adaptar sus prácticas de cría en los nuevos territorios tropicales en donde comenzó la colonización. La crianza de reses y su explosiva expansión en las Antillas, así como en todo el territorio americano, es también foco de especial atención de este autor en esta obra, en la cual aparecen descritos en detalle los primeros actos de la española. Los documentos analizados por Del Río Moreno le han permitido realizar un análisis de la rentabilidad, no solo de la ganadería, sino de otros negocios en esta isla, análisis que esperamos que estimule a otros investigadores a realizar estudios similares sobre otros renglones de la economía colonial. También, como curiosidad, no sé en cuál de los volúmenes, pero él le dedicó también un trabajo a estudiar los esfuerzos que hicieron los colonizadores por desarrollar el trigo. Esfuerzos que cuando se traían semillas nuevas, pues las plantas germinaban bien, se cosechaban bien, pero no fue posible hacer una economía triguera sostenible y en el largo plazo.
El fracaso del trigo dio lugar, como ustedes saben, a la adopción del cazado taíno como sucedáneo, costumbre que dura hasta nuestros días. A diferencia del trigo, la caña de azúcar sí se adaptó bien a las condiciones del suelo y clima en la isla y en las demás Antillas, y durante varias décadas del siglo XVI se convirtió junto con la ganadería en la base de la economía nacional, que es uno de los focos importantes de este libro. Tanto el cultivo de la caña de azúcar como la producción industrial del azúcar del Río Moreno le dedica una parte importante de sus investigaciones en los 3 volúmenes. Ustedes saben que la caña de azúcar conectó la economía colonial con el mercado mundial y por ello el autor consideró importante estudiar las redes de comercialización de este producto, las rutas de comercio azucarero transatlántico, el contrabando, la financiación de la producción, los modelos tecnológicos importados por los nuevos productores americanos. En su larga sección dedicada al azúcar del Río Moreno explica los antecedentes canarios y mediterráneos, cosa que ustedes saben de la industria azucarera españolense en los siglos XV y XVI, y más adelante se adentra en la descripción del negocio de la refinación de los azúcares antillanos y dominicanos en Sevilla en los siglos XVI y XVII. Bueno, él también estudia del Río Moreno los problemas ambientales y políticos en uno de los capítulos más interesantes. Otro capítulo de interés es el relativo al cultivo del jengibre, el español en el siglo XVI, en el que expande las primeras informaciones sobre este tema que ofrecimos en la historia colonial de Santo Domingo, en la cual señalamos por primera vez que el jengibre fue la alternativa económica al azúcar a partir de 1573. En fin, el autor ha querido incorporar en este volumen 2 largas reflexiones acerca de la evolución de la historiografía contemporánea. Una de ellas está contenida en su introducción y la otra en el capítulo final, que contiene sus reflexiones acerca de lo que él llama el primer capitalismo americano. Aun cuando el primero es un texto teórico que no tiene conexión con el contenido de los artículos que componen el libro, hemos respetado la decisión del autor de conservarlo como una muestra de su pensamiento historiográfico, tanto en el momento en que esos textos fueron escritos como hoy, más de 20 años después. Yo no sé, porque no he hablado con él recientemente, si las ideas que combinan marxismo con brodelismo o con teoría de la Escuela de los Anales, él la sostiene todavía en el día de hoy. Así pues, es con mucha satisfacción que la Academia Dominicana de la Historia concluye hoy la publicación de esta importante trilogía que creemos que quedará como un significativo hito en la historiografía dominicana. Y de nuevo, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, me complace presentarle esta obra que marca, como decíamos al principio, un antes y un después en los estudios de la historia económica y social de la española en el siglo XVI. Muchas gracias. Como sabrán, los 3 tomos están disponibles para la venta en la Academia a precio de introducción de 500 pesos cada uno. Dice doña Muquien, que administra con mucho celo las ediciones. Permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El próximo miércoles 18, junto a un curso de uso de fuentes de investigación histórica que se está ofreciendo, a las 8 de la noche tendremos la conferencia El asilo de José Francisco Peña Gómez en 1965, ¿verdad o mentira?, por el licenciado Miguel de Camps Jiménez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía y colaborador de esta academia.
El miércoles 25, la puesta en circulación de las revistas Clio 192, 193 y 194, con la conferencia del doctor Amadeo Julián sobre sus trabajos publicados en 2 de estos números. Como ustedes saben, el doctor Amadeo Julián es miembro del número de la Academia y secretario de la actual Junta Directiva. Al agradecerles su presencia en este acto, como de costumbre, les invitamos al brindis, muy disminuido últimamente, por razones económicas, que hacemos luego de cada actividad. Muchas gracias y buenas noches.